No todos los funerales terminan con un descanso eterno. Algunos, como el de mi abuelo, parecen ser el comienzo de algo mucho más oscuro. Mi nombre es Iván y crecí en un pequeño pueblo de Zacatecas, donde las tradiciones y las historias de lo sobrenatural se entrelazan con la vida cotidiana. Desde niño, siempre supe que la muerte no era solo el fin, era una transición, un paso hacia algo desconocido. Pero lo que experimenté cuando murió mi abuelo en 1992 cambió completamente mi perspectiva de lo que eso significaba. El día que falleció, el pueblo entero acudió al funeral. Mi abuelo, don Roberto, era un hombre conocido por su habilidad para resolver problemas, aunque no siempre de la manera más honesta. Mi madre decía que en su juventud había hecho negocios de los que nunca quiso hablar. A pesar de eso, todos lo querían. Tenía esa habilidad para convencer a la gente de que siempre tenía razón, aunque no fuera verdad. Pero había algo extraño en él, algo que yo no podía entender cuando era niño. A veces, cuando hablaba conmigo, sus ojos parecían más oscuros, como si cargara con un peso invisible. Su muerte fue repentina. Estaba en casa, sentado en su sillón favorito, cuando simplemente dejó de moverse. Fue como si algo lo hubiera apagado de golpe. No había signos de enfermedad, ni advertencias. Mi madre decía que había sido la voluntad de Dios, pero yo no estaba tan seguro. Había algo en la forma en que lo encontraron, con la cabeza inclinada hacia un lado y los labios entreabiertos, como si hubiera intentado decir algo antes de morir. El funeral se llevó a cabo en la iglesia principal del pueblo, una construcción antigua con paredes de piedra y un ambiente pesado. Desde el momento en que entré, sentí que algo no estaba bien. Había un olor extraño, como a tierra húmeda y algo metálico, que no podía identificar. Las velas parpadeaban más de lo normal, a pesar de que no hacía viento. Pero nadie más parecía notarlo. Los vecinos murmuraban oraciones, y mi familia se sentó al frente, cerca del ataúd abierto. Todo iba según lo planeado hasta que el sacerdote comenzó a rezar. Su voz llenaba el espacio, y en ese momento, algo ocurrió que nadie pudo explicar. El Cristo del altar, una figura de madera que había estado colgada ahí por décadas, cayó de golpe al suelo. El estruendo resonó por toda la iglesia, y todos se quedaron en silencio. El sacerdote intentó continuar como si nada hubiera pasado, pero el ambiente se volvió insoportablemente tenso. Algunos se persignaron, otros susurraron que era una señal de mal augurio. Yo solo podía mirar el ataúd de mi abuelo, esperando que algo más sucediera. Esa noche, después del entierro, soñé con él. Estaba sentado en su sillón, como siempre, pero no estaba solo. A su alrededor había huesos. No eran de animales ni de personas, eran extraños, retorcidos, como si no pertenecieran a este mundo. Él lloraba, algo que jamás había visto en vida, y murmuraba palabras que apenas podía entender. Pero hubo una frase que se quedó grabada en mi mente, no era mi hora. Me desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo terrible acababa de empezar. Los días siguientes no fueron mejores. Mi madre decía que era el duelo, que estaba viendo cosas porque extrañaba a mi abuelo. Pero lo que pasaba en nuestra casa no tenía explicación lógica. Por las noches, los sonidos comenzaban. Primero eran pasos. Lentos, pesados, recorriendo los pasillos como si alguien estuviera caminando sin rumbo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto todos en la casa comenzaron a notarlo. Mi hermana menor, Paula, lloraba cada noche, diciendo que veía una sombra en el corredor. Mi madre trataba de calmarla, pero no podía ocultar el miedo en su rostro. Una noche, decidí quedarme despierto para descubrir qué estaba pasando. Me senté en la sala, con las luces apagadas, mirando hacia el pasillo que conducía a los cuartos. Todo estaba en silencio, hasta que comenzó. Los pasos. Venían desde el fondo del corredor, acercándose lentamente. No podía ver nada, pero los escuchaba claramente. Cuando llegaron al final del pasillo, justo frente a mí, el sonido se detuvo. Durante unos segundos, no pasó nada. Y luego, el sillón donde mi abuelo solía sentarse crujió, como si alguien invisible se hubiera dejado caer sobre él. El miedo me paralizó,
pero no pude apartar la vista del sillón. Algo estaba ahí, aunque no podía verlo. Sentí una presencia tan intensa que me costaba respirar. Cuando finalmente reuní el valor para encender la luz, el sillón estaba vacío. Pero había algo que no había notado antes, una marca en el suelo, justo frente a él. Era una huella, pero no de un zapato normal. Era más grande, con una forma extraña, como si algo inhumano hubiera estado allí. Mi madre comenzó a llamar a sacerdotes y rezanderos, buscando una solución. Todos decían lo mismo, que el alma de mi abuelo no estaba en paz. Uno de ellos, un hombre viejo que parecía saber más de lo que decía, nos preguntó si mi abuelo había hecho algún pacto en vida. Mi madre negó rotundamente, pero yo recordé sus palabras en el sueño. No era mi hora. Había algo que él no nos había contado. Algo que había hecho y que ahora lo mantenía atado a este mundo. Decidimos ir al cementerio y visitar su tumba con la esperanza de que eso calmara lo que fuera que estaba pasando. Cuando llegamos, encontramos algo que nos dejó helados. La tierra sobre la tumba estaba removida, como si alguien hubiera intentado desenterrarlo. Las flores que habíamos dejado estaban marchitas, a pesar de que apenas habían pasado unos días. La cruz de madera que marcaba su tumba estaba rota, partida en dos. El encargado del cementerio dijo que no había visto nada, pero su rostro pálido decía otra cosa. Esa noche, los pasos en la casa se intensificaron. Ahora no eran solo en los pasillos, parecían venir de todas partes. Las paredes crujían, las puertas se abrían y cerraban solas, y el sillón de mi abuelo se movía como si alguien estuviera sentado en él, meciéndose lentamente. Mi hermana gritaba en su cuarto, diciendo que alguien estaba tratando de entrar. Cuando corrí a verla, encontré la puerta arañada, como si algo hubiera intentado abrirla desde afuera. Al día siguiente, encontramos una nota escrita a mano en uno de los cajones del sillón de mi abuelo. Era su letra, sin duda. Decía, lo que hice no puede deshacerse. Pero no los dejaré cargar con las consecuencias. Perdónenme. Mi madre rompió a llorar al leerlo, pero yo sentí un nudo en el estómago. No sabía si eso significaba que todo terminaría o si apenas estaba comenzando. Esa misma noche, algo ocurrió que nunca podré olvidar. Los pasos se detuvieron de repente, y por un momento, todo quedó en un silencio sepulcral. Entonces, el sillón comenzó a moverse, primero lentamente, y luego con violencia. Algo invisible lo levantó del suelo y lo arrojó contra la pared. Nos quedamos petrificados, sin saber qué hacer. Fue en ese momento que mi madre comenzó a rezar, rogándole a mi abuelo que encontrara paz, que dejara de atormentarnos. Los pasos cesaron esa noche, pero el ambiente en la casa nunca volvió a ser el mismo. Poco a poco, las cosas extrañas comenzaron a disminuir, pero nunca desaparecieron por completo. A veces, cuando estoy solo, siento que algo me observa desde el sillón. Lo hemos cambiado varias veces, pero siempre parece regresar. Hay noches en las que, justo antes de dormir, escucho el crujir de madera, como si alguien se estuviera acomodando ahí, observándome en silencio. Han pasado años desde entonces, pero la sensación no se va. Mi madre dice que mi abuelo finalmente encontró paz, pero yo no estoy tan seguro. Creo que lo que hizo en vida lo marcó para siempre, y que, de alguna manera, todavía está aquí, atado a este mundo por un pacto que nunca debió haber hecho. Tal vez no era su hora, como decía en mi sueño. Pero si no era su hora, entonces ¿qué lo llevó a morir? Esa es una pregunta que probablemente nunca podré responder. El último suspiro. Los funerales son momentos que están destinados a traer cierre, a darnos la oportunidad de despedirnos y seguir adelante. Pero no siempre es así. Hay veces en que lo que sucede en ellos abre puertas que nunca debieron ser tocadas. Mi nombre es Carolina, soy de Querétaro, y lo que ocurrió en 1995, en el funeral de mi mejor amiga Ana, cambió mi vida para siempre. Aún me pregunto si algo de lo que pasó pudo haberse evitado, si tal vez deberíamos haber hecho las cosas de otra manera. Pero el tiempo no perdona, y algunas decisiones, o la falta de ellas, nos marcan para siempre.
Ana y yo crecimos juntas. Era una persona llena de vida, alguien que siempre encontraba la manera de hacerte reír, incluso en los días más grises. Pero todo cambió el año en que cumplimos 16. Fue entonces cuando empezó a enfermarse. Los doctores no podían explicar lo que le pasaba. Era algo extraño, algo que parecía consumirla lentamente. Perdía peso, su piel se volvió pálida y sus ojos, que siempre habían sido brillantes y llenos de energía, comenzaron a apagarse. Su madre buscó ayuda en todas partes, pero nadie pudo darle respuestas. Todo sucedió tan rápido que apenas tuvimos tiempo de procesarlo. En menos de 3 meses, Ana se fue. El día de su funeral fue uno de los más difíciles de mi vida. Toda su familia estaba destrozada, y yo apenas podía mantenerme en pie. Todavía no entendía cómo alguien tan joven, tan llena de vida, podía habernos dejado de una manera tan abrupta. La ceremonia se llevó a cabo en una capilla pequeña, cerca del cementerio del pueblo. El ataúd estaba abierto al principio, y verla allí, inmóvil, fue como un golpe en el pecho. Era Ana, pero al mismo tiempo no lo era. Su piel estaba más pálida de lo que recordaba, casi como si fuera de cera, y había algo en su expresión que no podía entender. No era paz. Parecía incompleta. La familia decidió cerrar el ataúd antes de que lo llevaran al cementerio. Fue entonces cuando sucedió. Mientras el encargado ajustaba la tapa, un grito desgarrador resonó en toda la capilla. Era agudo, fuerte, como si alguien estuviera gritando desde las profundidades de su alma. Todo el mundo se quedó congelado. Era imposible, pero no había duda, el grito había venido del interior del ataúd. Algunos comenzaron a llorar, otros intentaron acercarse, pero el encargado, pálido como un fantasma, aseguró la tapa rápidamente y se alejó. Nadie quiso abrirlo, ni siquiera su madre. El sacerdote insistió en que no era más que un fenómeno extraño, un eco de algo que no podíamos explicar. Decidieron continuar con la ceremonia como si nada hubiera pasado. Yo no podía dejar de pensar en el grito. Había sido tan claro, tan humano, que no podía ignorarlo. Mientras caminábamos hacia el cementerio, todo en mi interior me decía que algo estaba mal. No sabía qué, pero había una sensación que no podía sacudirme, una certeza de que lo que acabábamos de presenciar no tenía nada de natural. Cuando finalmente bajaron el ataúd a la tumba, una brisa helada recorrió el lugar. Fue tan repentina, tan fuera de lugar, que incluso los trabajadores del cementerio se detuvieron por un momento. No era un día frío, de hecho, el sol estaba en lo alto, y no había viento en absoluto. Pero esa corriente helada, que parecía venir de la nada, fue como un recordatorio de que algo no estaba bien. Nadie dijo nada, pero las miradas entre los asistentes lo decían todo. La ceremonia terminó en silencio, y poco a poco, todos comenzaron a dispersarse. Pero yo no podía moverme. Me quedé allí, mirando la tierra recién colocada, sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar. Esa noche, cuando finalmente me quedé dormida, soñé con Ana por primera vez. Estaba de pie en un lugar oscuro, con su vestido blanco del funeral, y me miraba fijamente. No decía nada, pero sus ojos lo decían todo, estaba pidiendo ayuda. Extendió una mano hacia mí, como si quisiera que la tomara, pero antes de que pudiera moverme, me desperté de golpe. Mi corazón latía con fuerza, y me tomó varios minutos darme cuenta de que estaba en mi cuarto, a salvo. Intenté convencerme de que había sido solo un sueño, que era mi mente procesando todo lo que había pasado. Pero algo en su mirada me decía que no era solo eso. Los días siguientes no fueron mejores. Ana seguía apareciendo en mis sueños, siempre en el mismo lugar oscuro, siempre con esa expresión de desesperación. Cada vez que la veía, parecía más pálida, más débil, como si estuviera desapareciendo poco a poco. Una noche, finalmente entendí lo que quería decirme. No habló, pero señaló hacia abajo, hacia el suelo bajo sus pies. Su mensaje era claro, quería que la sacara de allí. No sabía qué hacer. No podía simplemente ignorarla, pero tampoco podía explicarle esto a alguien sin que me tomaran por loca. Decidí ir al cementerio por mi cuenta,
esperando encontrar algo que pudiera darme respuestas. Llegué al lugar al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban. La tumba de Ana estaba allí, igual que el día del entierro, pero algo estaba diferente. La tierra estaba suelta, como si alguien la hubiera removido recientemente. Había marcas alrededor, como si algo hubiera intentado salir. El miedo me paralizó, pero también me dio la certeza de que no estaba imaginando nada. Algo había pasado con Ana, algo que no podía ser explicado con lógica. Pensé en contarle a su madre, pero no sabía cómo hacerlo sin que me tomara por loca. En cambio, comencé a visitar la tumba regularmente, dejando flores y hablando con ella en voz baja, esperando que de alguna manera eso pudiera ayudar. Pero los sueños no pararon. Si acaso, se volvieron más intensos. En uno de ellos, Ana ya no estaba de pie. Estaba acostada, rodeada de raíces que se enroscaban a su alrededor, como si intentaran atraparla. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y su mano seguía extendida hacia mí. Esta vez, su boca se movió, pero no hizo ningún sonido. Me desperté llorando, con la certeza de que se estaba quedando sin tiempo. Finalmente, no pude más. Le conté a mi madre lo que estaba pasando, esperando que de alguna manera me entendiera. En lugar de ridiculizarme, me miró con una mezcla de preocupación y algo que no pude identificar. Me dijo que había escuchado historias similares antes, pero que era mejor no intervenir. Dijo que algunas cosas eran mejores dejarlas como estaban, que intentar resolverlas solo traía más problemas. No le hice caso. Sabía que, si no hacía algo, nunca podría vivir en paz. Esa misma noche, regresé al cementerio con una pala que tomé del cobertizo de mi casa. Estaba decidida a desenterrar a Ana, a comprobar con mis propios ojos si todavía estaba allí. Pero cuando llegué a su tumba, encontré algo que me detuvo en seco. La tierra estaba completamente removida y el ataúd estaba abierto. Estaba vacío. Me quedé allí, mirando el ataúd vacío, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. No entendía qué había pasado, ni qué significaba todo esto. Pero algo en mi interior sabía que Ana no estaba en paz, que todavía estaba atrapada en algún lugar, esperando que alguien la ayudara. Esa fue la última noche que soñé con ella. Su imagen me sigue persiguiendo, no en sueños, sino en los momentos más inesperados, un reflejo en una ventana, una sombra al final de un pasillo. Siempre está ahí, recordándome que no hice lo suficiente, que nunca la saqué de donde estaba atrapada. Han pasado años desde entonces, pero todavía no puedo visitar el cementerio sin sentir que algo me observa. La tumba de Ana sigue ahí, con su nombre grabado en la lápida, pero cada vez que la miro, no puedo evitar preguntarme dónde está realmente. Porque hay gritos que no se apagan, puertas que nunca debieron abrirse y deudas que no sabemos cómo saldar. El cántico de las ánimas. Hay secretos que las familias se esfuerzan por enterrar, pero que nunca logran desaparecer del todo. Mi nombre es Tomás, y crecí en un pequeño rancho en Hidalgo, donde las historias de cosas inexplicables eran más comunes de lo que deberían ser. Pero ninguna de esas historias me preparó para lo que ocurrió en 1999, durante el funeral de mi abuelo Julián. Lo que presencié ese día sigue siendo un nudo que no puedo desatar, un recuerdo que regresa en los momentos más inesperados, recordándome que no todo puede ser explicado o comprendido. Mi abuelo era un hombre reservado, incluso en vida. Aunque nunca hablaba mucho de su pasado, todos sabíamos que no era un hombre común. Había llegado al rancho siendo joven, con apenas unas pocas pertenencias y sin familia conocida. Era un gran trabajador y, con el tiempo, se ganó el respeto de todos en el pueblo. Pero siempre hubo rumores sobre él. Algunos decían que había huido de otro lugar, otros insinuaban que estaba involucrado en cosas que prefería dejar atrás. A pesar de todo, para nosotros era simplemente el abuelo Julián, un hombre que nos enseñó a trabajar la tierra y que parecía saber mucho más de lo que decía. Su muerte fue inesperada. Mi abuelo no era joven, pero tampoco estaba enfermo. Una noche, simplemente dejó de despertar.
Lo encontraron sentado en su silla favorita, con las manos apoyadas en sus rodillas, como si hubiera estado esperando algo. Mi abuela no quiso hablar del tema. Decía que era la voluntad de Dios y que no debíamos hacer preguntas. Sin embargo, desde el principio, algo no se sentía bien. Había un aire extraño en el rancho, una sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo que nadie quería nombrar. El funeral se realizó al día siguiente, como era costumbre en el pueblo. El ataúd fue colocado en el patio de la casa, bajo un viejo árbol que había estado allí desde antes de que yo naciera. Familiares y vecinos se reunieron para despedirse de mi abuelo, rezando y compartiendo recuerdos de su vida. Todo transcurría con la solemnidad habitual, hasta que cayó la noche. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Recuerdo que estaba sentado en el suelo, cerca del ataúd, jugando con unas piedras para distraerme del ambiente pesado. Fue ahí cuando los escuché. Al principio, pensé que era el viento moviendo las ramas del árbol, pero pronto me di cuenta de que eran voces. Voces que no reconocía y que venían desde el camino que llevaba al rancho. Miré hacia la entrada y vi una figura acercándose, luego otra y otra más. Eran hombres encapuchados, al menos 10, todos vestidos de negro y con pasos firmes. No dijeron nada al llegar, simplemente se colocaron en un semicírculo alrededor del ataúd. Nadie supo qué hacer. Algunos vecinos se levantaron, confundidos, mientras otros retrocedieron con miedo evidente en sus rostros. Los hombres comenzaron a cantar en un idioma que nunca había escuchado antes. Sus voces eran profundas, casi guturales, y el ritmo de sus cánticos parecía seguir un patrón extraño, hipnótico. Las palabras no tenían sentido para mí, pero había algo en ellas que hacía que mi piel se erizara, como si no pertenecieran a este mundo. Mi abuela intentó acercarse al ataúd, pero uno de los hombres levantó una mano, deteniéndola sin decir nada. Fue entonces cuando uno de ellos, el que parecía ser el líder, dio un paso adelante y habló. No gritó, ni levantó la voz, pero sus palabras resonaron con una claridad que parecía cortar el aire. Dijo que mi abuelo Julián les debía una deuda de vida, que había hecho un pacto hace mucho tiempo y que ahora venían a reclamar lo que les pertenecía. La reacción de mi familia fue inmediata. Algunos comenzaron a rezar, otros lloraban en silencio y algunos más intentaron enfrentarse a los hombres, pero fue inútil. Los encapuchados no se movieron, como si nada pudiera afectarlos. Su líder continuó hablando, diciendo que la deuda de mi abuelo no podía ser ignorada, que había sido sellada con algo más fuerte que la vida misma. Nadie entendía exactamente lo que quería decir, pero sus palabras dejaban claro que no habían venido a negociar. Después de lo que pareció una eternidad, los hombres comenzaron a retroceder, siempre manteniéndose en formación, hasta desaparecer por el mismo camino por el que habían llegado. El silencio que dejaron atrás era insoportable. Nadie sabía qué hacer o decir. Pero lo peor estaba por venir. Cuando finalmente nos acercamos al ataúd para continuar con el velorio, descubrimos que estaba vacío. El cuerpo de mi abuelo no estaba. No había señales de que alguien lo hubiera sacado, ninguna marca en el ataúd ni en el suelo. Simplemente había desaparecido. El impacto fue inmediato. Mi abuela cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. Algunos de los vecinos comenzaron a murmurar que aquello era una señal, que mi abuelo había estado involucrado en cosas oscuras y que su alma había sido llevada por esas deudas que nunca confesó. Mi madre intentó mantener la calma, pero no podía ocultar el miedo en su rostro. Al final, todos decidieron que lo mejor era guardar silencio. Se tapó el ataúd vacío y se llevó al cementerio como si nada hubiera pasado. No se hizo ninguna ceremonia, ni se colocó una cruz con su nombre. Mi familia decidió que era mejor no hablar más del tema. Con el tiempo, la vida en el rancho volvió a la normalidad, al menos en apariencia. Pero había cosas que no podíamos ignorar. El árbol bajo el cual había estado el ataúd comenzó a marchitarse, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. Las ramas, que siempre habían estado llenas de hojas, ahora estaban desnudas, y la tierra alrededor de sus raíces se volvió seca y agrietada.
Algunas noches se escuchaban pasos alrededor de la casa, aunque nunca encontrábamos a nadie cuando salíamos a revisar. Mi abuela se volvió más reservada, pasando largas horas encerrada en su cuarto, mirando fotografías viejas de mi abuelo. A veces la escuchaba murmurando algo, como si estuviera rezando, pero las palabras no eran las oraciones habituales que solía decir. Una noche, decidí acercarme a su puerta para escuchar mejor. Lo que oí me hizo retroceder inmediatamente. Era el mismo idioma que los encapuchados habían hablado durante el funeral. Nunca le conté a nadie lo que escuché, ni siquiera a mi madre. Tenía miedo de que nadie me creyera, o peor, de que mi abuela supiera que la había estado espiando. Pero después de esa noche, comencé a notar otras cosas. Los animales del rancho, que siempre habían sido dóciles, ahora parecían inquietos. Los perros se negaban a acercarse al árbol seco, y las gallinas no ponían huevos si las dejábamos demasiado cerca de él. Incluso los vecinos comenzaron a evitar nuestra casa, diciendo que sentían un aire pesado cuando pasaban cerca. Han pasado más de 20 años desde que ocurrió todo eso, y todavía no tengo respuestas. Mi abuela murió unos años después, llevándose con ella cualquier secreto que pudiera explicar lo que le pasó a mi abuelo. Mi madre nunca quiso hablar del tema, y mis hermanos prefieren fingir que nada de eso ocurrió. Pero yo no puedo olvidar. A veces sueño con los hombres encapuchados, con sus cánticos y sus miradas vacías. Y siempre me despierto con la misma pregunta: ¿qué fue lo que hizo mi abuelo? ¿Qué clase de pacto puede atarte incluso después de la muerte? Hoy, el árbol sigue ahí, muerto pero de pie, como un recordatorio constante de lo que ocurrió. Nadie se atreve a cortarlo, ni a acercarse demasiado. Algunos dicen que deberíamos quemarlo, pero algo me dice que incluso el fuego no podría deshacer lo que ocurrió esa noche. Porque algunas deudas, una vez selladas, nunca pueden ser pagadas. Y los que vienen a reclamarlas, siempre encuentran la manera de cobrar. La anciana de las velas. No hay nada más perturbador que sentir que la muerte de alguien cercano no significa el final, sino el comienzo de algo mucho peor. Mi nombre es Héctor, y crecí en un pequeño pueblo en Chihuahua, un lugar donde las supersticiones se mezclan con la vida cotidiana como si fueran parte de ella. Las historias de brujas, maldiciones y eventos sobrenaturales no eran raras, pero siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, lo que sucedió en el funeral de mi tío Pablo en 1995 cambió mi percepción para siempre. No fue solo una coincidencia, ni un error de mi imaginación, fue algo real, algo que hasta el día de hoy no he podido explicar. Mi tío Pablo era un hombre sencillo, trabajador y muy querido en el pueblo. Falleció repentinamente de un ataque al corazón mientras trabajaba en el rancho de la familia. Su muerte nos tomó por sorpresa, especialmente porque apenas tenía 50 años y nunca había mostrado problemas de salud. Mi abuela, su madre, estaba destrozada. Decía que los padres no deberían enterrar a sus hijos, que eso iba en contra del orden natural. Pero había algo en la forma en que hablaba de su muerte que me inquietaba. No parecía solo tristeza, había un dejo de temor en su voz, como si supiera algo que no estaba diciendo. El velorio se llevó a cabo en la casa de mi abuela, como era costumbre en el pueblo. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas negras, y docenas de velas iluminaban la sala donde el ataúd descansaba en medio de un altar improvisado. La familia y los vecinos llegaban constantemente para dar sus condolencias y rezar. Todo transcurría como en cualquier velorio, hasta que apareció una mujer que nadie reconoció. Era anciana, de rostro arrugado y cabello blanco que caía en mechones desordenados. Llevaba un vestido negro y, lo que más llamó mi atención, sostenía una vela del mismo color en su mano. Una vela negra. No recuerdo haber visto algo así antes. La mujer entró en silencio y se colocó al fondo de la sala, apenas visible entre las sombras. No participó en las oraciones, no se acercó a la familia, no cruzó palabra con nadie. Solo permaneció allí, inmóvil, con la vela encendida. Había algo en su presencia que incomodaba, como si absorbiera la luz de la habitación. Intenté no mirarla, pero no pude evitar hacerlo de reojo,
esperando que alguien le pidiera que se fuera o, al menos, le preguntara quién era. Sin embargo, nadie lo hizo. Parecía que todos, incluso los más valientes, preferían ignorarla. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, la mujer se movió. Caminó lentamente hacia el altar, como si flotara en lugar de andar. Algunos se apartaron para dejarle paso, mientras otros se quedaron congelados en sus asientos, observándola con ojos llenos de incertidumbre. Mi abuela, que hasta entonces había permanecido sentada, se puso de pie y le exigió que se fuera. Pero la anciana no respondió. Simplemente dejó la vela negra en el suelo, frente al ataúd, y salió de la casa sin mirar atrás. Nadie intentó detenerla. Todos estábamos demasiado impactados para reaccionar. Esa noche, mi abuela nos reunió a la familia y nos dijo algo que nunca olvidaré. Aseguró que la mujer era una bruja y que alguien en el pueblo la había contratado para maldecir el alma de mi tío. Según ella, la vela negra era una herramienta de brujería, un símbolo de que su espíritu no encontraría descanso. Mi madre intentó calmarla, diciéndole que estaba nerviosa por el duelo, pero mi abuela estaba convencida. Repetía una y otra vez que habíamos dejado entrar el mal a nuestra casa y que ahora tendríamos que pagar las consecuencias. Al día siguiente, enterraron a mi tío en el cementerio del pueblo. El día estaba nublado y el aire tenía un olor extraño, metálico, como si anunciara una tormenta. Mientras bajaban el ataúd a la fosa, miré alrededor y noté algo que me erizó la piel. La anciana estaba allí, de pie entre los árboles al borde del cementerio. Observaba en silencio, sin moverse, como una sombra que no pertenecía al paisaje. Nadie más parecía notarla, o si lo hacían, preferían no decir nada. Cuando la ceremonia terminó y comenzaron a marcharse, miré hacia los árboles nuevamente, pero ya no estaba. Los días que siguieron fueron inquietantes. Mi abuela iba al cementerio todos los días para llevar flores frescas a la tumba de mi tío. Pero, sin importar cuántas flores dejara, siempre las encontraba marchitas al día siguiente. No era normal. Las flores en las tumbas cercanas permanecían intactas, pero las de mi tío se secaban hasta quedar grises, como si algo las hubiera consumido. Mi abuela estaba convencida de que era la maldición de la vela negra. Mi madre intentaba razonar con ella, pero la situación se hacía más difícil de ignorar con cada día que pasaba. Una semana después del entierro, algo ocurrió que me convenció de que mi abuela tenía razón. Fue una noche sin viento, en la que todo estaba extrañamente callado. Estábamos en la sala, mi madre, mi abuela y yo, cuando escuchamos un ruido proveniente del patio trasero. Salimos para ver qué era, y lo que encontramos nos dejó helados. El altar improvisado del velorio, que mi abuela no había querido desmontar, estaba destrozado. Las velas estaban tiradas, las flores deshechas y el crucifijo que había colgado en la pared estaba en el suelo, con los brazos partidos. En el centro de todo, justo donde había estado el ataúd, estaba la vela negra, encendida. Nadie se atrevió a tocarla. Mi abuela comenzó a rezar, mientras mi madre me agarró del brazo y me llevó de regreso a la casa. Esa noche, no pudimos dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la anciana, de pie entre los árboles del cementerio, con la vela negra en sus manos. Me preguntaba qué había querido decir con su presencia, si era simplemente una advertencia o si había hecho algo más. Algo irreversible. Al día siguiente, mi abuela decidió que no podía dejar las cosas así. Contrató a un rezandero, un hombre mayor que supuestamente sabía cómo romper maldiciones y proteger a las almas. El hombre llegó al cementerio con un costal lleno de hierbas, agua bendita y objetos que no reconocí. Realizó un ritual alrededor de la tumba de mi tío, quemando las hierbas y pronunciando palabras que no entendí. Cuando terminó, aseguró que el espíritu de mi tío ahora estaría protegido. Pero algo en su expresión me hizo dudar. Parecía nervioso, como si no estuviera seguro de que su trabajo hubiera sido suficiente. Esa noche, los sueños comenzaron. Soñé con mi tío, pero no como lo recordaba. En mi sueño, estaba pálido, con los ojos hundidos y el rostro cubierto de marcas negras, como si algo lo hubiera consumido desde dentro.
Estaba parado frente a la casa de mi abuela, sosteniendo la vela negra. En el sueño, no decía nada, pero su presencia era suficiente para llenarme de una sensación de inquietud que no podía sacudir incluso después de despertar. Mi abuela tuvo el mismo sueño. Dijo que era una señal de que el espíritu de mi tío seguía atrapado, incapaz de descansar. Con el tiempo, dejamos de visitar su tumba. Mi abuela decía que era mejor no atraer la atención de lo que sea que estuviera allí. Pero cada vez que alguien pasaba por el cementerio, notaba algo extraño. Las flores alrededor de su tumba seguían marchitas, la tierra parecía más oscura, más seca. Algunos decían que veían sombras entre los árboles, moviéndose de forma antinatural. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Han pasado años desde entonces, pero todavía siento el peso de lo que ocurrió. La vela negra, la anciana, las flores marchitas, todo apunta a algo que no puedo explicar, algo que no quiero entender del todo. Mi abuela ya no está, pero antes de morir me hizo prometer que nunca permitiría que mi tío fuera olvidado. Dice que el olvido es lo único que las almas malditas temen más que la propia maldición. Y a veces, en las noches más quietas, cuando el viento no se mueve y el aire se siente pesado, creo que todavía puedo sentir la presencia de esa mujer, como si estuviera esperando algo. Como si la vela negra no hubiera terminado de cumplir su propósito. El funeral de la novia. Algunas tragedias no terminan con la muerte, comienzan con ella. Mi nombre es Sofía, y lo que viví en el funeral de mi prima Leticia en 2010 es algo que nunca he podido olvidar. Cada vez que cierro los ojos, esa noche regresa a mí con una claridad aterradora, como si estuviera atrapada en un ciclo que nunca termina. Leticia murió el día de su boda, un evento que debía ser el más feliz de su vida, pero que terminó convirtiéndose en un recuerdo imposible de borrar. A veces me pregunto si algo, más allá de lo que podemos ver o entender, decidió que su historia no debía terminar de manera tan sencilla. Leticia y Samuel, su prometido, eran la pareja perfecta. Llevaban años juntos y el pueblo entero esperaba con ansia su boda, que había sido planeada con meses de anticipación. Todo estaba listo, la iglesia, la fiesta, el vestido. Pero el destino tenía otros planes. Mientras se dirigían al altar en el auto que Samuel manejaba, un camión perdió el control en una curva y los embistió. Samuel sobrevivió con heridas menores, pero Leticia no tuvo la misma suerte. La noticia se esparció rápidamente y el día que debía ser una celebración se convirtió en un velorio. Mi tía, la madre de Leticia, insistió en que se velara a mi prima con el vestido de novia que nunca llegó a usar en el altar. Algunos dijeron que era una falta de respeto, que un vestido blanco no era apropiado para la muerte. Pero mi tía decía que su hija debía lucir como la novia que siempre soñó ser, aunque fuera en la muerte. La velación se realizó en el salón del pueblo, un lugar grande, iluminado por candelabros antiguos y rodeado de cortinas que dejaban entrar poca luz. Desde el momento en que entré, supe que algo no estaba bien. El cuerpo de Leticia estaba en el centro del salón, rodeado de flores blancas y velas encendidas. Su vestido era hermoso, pero verlo en ese contexto lo hacía parecer grotesco, como si su belleza fuera un cruel recordatorio de todo lo que se había perdido. Su rostro, maquillado con delicadeza, parecía demasiado perfecto, demasiado sereno. Me quedé mirándola por un largo rato, tratando de entender cómo alguien que había estado lleno de vida apenas unas horas antes ahora yacía inmóvil, atrapada en un ataúd. Mientras la familia y los amigos se reunían para rezar, las luces del salón comenzaron a parpadear. Al principio, nadie le dio importancia. El sistema eléctrico del pueblo era viejo y fallaba a menudo. Pero a medida que la noche avanzaba, el parpadeo se volvió más constante, más extraño. Era como si alguien estuviera jugando con el interruptor, apagándolas y encendiéndolas a propósito. Cada vez que las luces volvían, todo parecía más frío, más oscuro, como si algo invisible se hubiera acercado un poco más. Recuerdo que me senté junto a una de las ventanas, mirando hacia el ataúd de Leticia. Había algo en la forma en que las velas proyectaban sombras sobre el vidrio que me incomodaba. Fue entonces cuando lo noté.
El reflejo en el cristal no correspondía a lo que había frente a mí. Las flores y las velas estaban ahí, pero el cuerpo de Leticia, que debía estar inmóvil, parecía estar inclinado hacia un lado, como si intentara levantarse. Me froté los ojos, convencida de que era mi imaginación. Pero cada vez que miraba de nuevo, el reflejo era diferente. Intenté ignorarlo, centrándome en las oraciones que los demás repetían, pero el ambiente se sentía pesado, como si todo el salón estuviera atrapado en una tensión invisible. Fue entonces cuando Samuel, que había estado sentado en silencio al fondo del salón, se puso de pie. Sus ojos estaban fijos en el ataúd y su rostro había perdido todo color. Caminó lentamente hacia el centro, sin apartar la vista de Leticia. Nadie dijo nada. Todos lo observábamos en silencio, sin saber qué hacer. De repente, giró sobre sus talones y salió corriendo. Algunos intentaron detenerlo, pero Samuel cruzó la puerta y desapareció en la noche. Después nos enteramos de que había gritado que la vio moverse, que la había visto bailar entre las velas. Desde esa noche, Samuel nunca volvió a ser el mismo. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico, donde hasta el día de hoy sigue siendo tratado. Mi tía dijo que era el dolor, que no podía aceptar la muerte de Leticia. Pero yo sabía que había algo más. Después de que Samuel se fue, las cosas comenzaron a empeorar. Las velas alrededor del ataúd parpadeaban como si fueran agitadas por un viento que no estaba ahí. Algunas se apagaban, mientras otras se inclinaban hasta que la cera derretida caía al suelo. Uno de los candelabros cayó de repente, provocando un ruido ensordecedor que hizo que todos se pusieran de pie. Algunas personas comenzaron a murmurar que esto era un castigo, que nadie debía ser velado con un vestido de novia. Pero mi tía insistió en que continuáramos con la ceremonia. Fue en ese momento que noté algo que me heló la sangre. Las flores que rodeaban el ataúd, que habían sido colocadas apenas unas horas antes, estaban marchitas. Los pétalos, antes blancos y frescos, ahora eran grises y caían al suelo como ceniza. Nadie más parecía darse cuenta. Mientras los demás rezaban, me acerqué al ataúd, sintiendo un impulso que no podía explicar. Miré a Leticia, esperando verla igual que antes, pero su expresión había cambiado. Ya no parecía tranquila. Sus labios, que habían estado sellados, ahora estaban ligeramente abiertos, como si estuviera a punto de decir algo. Me aparté de golpe, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Traté de convencerme de que todo esto era mi mente jugándome una mala pasada, de que el estrés y la tristeza me estaban afectando. Pero entonces vi algo que me hizo dudar de todo. Una de las velas cayó al suelo, rodando hasta detenerse frente al ataúd. La cera derretida formó un patrón extraño, como si fueran letras, aunque no podía entender qué decían. Fue entonces cuando escuché el sonido. No era un ruido fuerte ni abrupto, pero era inconfundible. Era el vestido de Leticia, moviéndose como si algo lo estuviera arrastrando. No me quedé para averiguar qué era. Salí del salón junto con otras personas que también habían sentido que algo estaba mal. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de Leticia moviéndose en el cristal, los pétalos grises cayendo al suelo, y las sombras de las velas que parecían formar figuras imposibles. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero sabía que no era así. Días después, cuando volvimos al salón para recoger las cosas de la velación, encontramos algo que nos dejó helados. El vestido de Leticia, que debía estar con ella en el ataúd, estaba tirado en el suelo, completamente quemado. Las marcas de cera en el piso habían formado un círculo alrededor del ataúd, como si algo lo hubiera rodeado durante la noche. Nadie habló de lo que había pasado. Mi tía, rota por el dolor, dijo que Leticia finalmente estaba en paz. Pero yo sabía que eso no era cierto. Desde esa noche, he evitado los funerales. Cada vez que alguien menciona el nombre de Leticia, siento un peso en el pecho, como si algo invisible me estuviera recordando lo que vi. Samuel sigue internado, y según su familia, todavía habla de Leticia, de cómo la vio bailando entre las velas, de cómo todavía siente su presencia. Y a veces, cuando estoy sola, creo que yo también puedo sentirla.
Las flores malditas. La muerte, a veces, no cierra los ciclos, sino que los deja abiertos, como heridas que nunca terminan de sanar. Mi nombre es Clara, y aunque siempre crecí rodeada de historias de supersticiones y maldiciones, nunca creí que algo de eso pudiera ser real hasta que ocurrió lo de mi tía Camila. Fue en 2007, en la Ciudad de México, cuando su fallecimiento trajo consigo una serie de eventos tan inexplicables que, incluso años después, me sigue persiguiendo la sensación de que todo aquello no quedó resuelto, de que algo sigue incompleto. Camila era la hermana mayor de mi madre, una mujer de carácter fuerte, muy segura de sí misma, y con la habilidad de ganarse enemigos fácilmente. Su vida estuvo marcada por peleas, discusiones, y un orgullo que nunca le permitió disculparse, incluso cuando sabía que estaba equivocada. Mi madre solía decir que Camila era una mujer difícil, pero que, en el fondo, tenía buen corazón. Tal vez lo decía por ser su hermana, porque la verdad es que muchos en la familia le guardaban cierto resentimiento, y algunas de las vecinas parecían evitarla siempre que podían. Su muerte no fue una sorpresa para nadie. Camila había estado enferma durante meses. Era cáncer, y aunque trató de ignorarlo al principio, cuando finalmente buscó ayuda médica ya era demasiado tarde. A pesar de su personalidad difícil, muchos de los vecinos asistieron a su velorio, más por respeto que por cariño. Fue una ceremonia sencilla, como muchas otras a las que he asistido. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche fue algo que no puedo explicar, algo que todavía me atormenta cada vez que pienso en ello. El velorio se llevó a cabo en la sala de nuestra casa, donde se colocó un altar improvisado con flores blancas y velas alrededor del ataúd. Las flores eran frescas, traídas apenas unas horas antes, y su aroma llenaba el aire de una manera reconfortante, casi como si quisieran suavizar la tristeza que todos sentíamos. Al principio, todo parecía normal. La familia y los amigos se reunieron para rezar, algunos compartían anécdotas sobre Camila, y otros se limitaban a permanecer en silencio. Pero, después de unas horas, algo comenzó a cambiar. Fue sutil al principio. Las flores, que hasta entonces lucían vibrantes, comenzaron a perder su color. Uno de los vecinos lo notó y comentó en voz baja que parecían marchitarse, pero todos lo ignoramos, pensando que era solo una percepción exagerada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las flores comenzaran a secarse visiblemente. Los pétalos se volvían frágiles, casi quebradizos, y caían al suelo como si hubieran estado expuestos al sol por días enteros. La transformación fue rápida, y en menos de una hora, todas las flores estaban completamente marchitas. Los tallos, que habían sido firmes y verdes, ahora eran oscuros y se doblaban como si hubieran sido aplastados. El ambiente en la sala cambió por completo. La gente dejó de hablar, y lo único que se escuchaba era el crujir de los pétalos secos cuando alguien los pisaba sin darse cuenta. Nadie sabía qué decir, y algunos comenzaron a persignarse, murmurando oraciones que parecían desesperadas. Fue entonces cuando una de las vecinas, una mujer llamada Elena, habló. Dijo que todo aquello no era una coincidencia, que las flores no se habían marchitado por accidente. Confesó que, años atrás, había tenido una fuerte disputa con mi tía Camila. Según ella, mi tía le había robado algo muy valioso, un par de aretes que pertenecían a su madre. Elena siempre había acusado a Camila de haberlos tomado, pero mi tía, fiel a su carácter, nunca lo admitió. La pelea fue tan intensa que Elena juró vengarse. Lo que siguió fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Elena, con lágrimas en los ojos, confesó que había ido con una mujer que practicaba trabajos para pedirle que lanzara una maldición sobre Camila. Decía que no quería que muriera, solo que sufriera lo que ella consideraba justo por el daño que le había hecho. Según Elena, la mujer aceptó hacer el trabajo, pero le advirtió que las maldiciones siempre tienen un precio. Lo que no esperaba era que ese precio se manifestara de una manera tan visible y perturbadora. Después de su confesión, la velación terminó rápidamente. Muchos se marcharon en silencio, mientras otros no pudieron evitar mirar con reproche a Elena, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera su culpa. Mi madre y yo nos quedamos recogiendo los pétalos secos, tratando de entender qué había pasado.
Mi madre intentaba racionalizarlo, diciendo que tal vez las flores estaban viejas o que el ambiente en la sala las había afectado, pero yo sabía que algo más había sucedido. Había algo en la manera en que todo se desarrolló que no podía explicarse con lógica. El entierro de mi tía fue al día siguiente, en un pequeño cementerio de la ciudad. Todo parecía normal, aunque nadie podía quitarse de la mente lo que había ocurrido la noche anterior. Durante semanas, mi abuela visitó la tumba para dejar flores, pero al igual que en el velorio, siempre las encontraba marchitas al día siguiente. Incluso cuando las colocaba frescas por la mañana, para la tarde ya estaban secas, como si algo en la tumba las absorbiera. Con el tiempo, la historia de la maldición de Elena se convirtió en una especie de leyenda en nuestra familia. Algunos pensaban que Camila no había merecido un final tan inquietante, mientras que otros creían que todo era una lección sobre el daño que las malas acciones pueden causar. Pero lo que nadie esperaba era que la maldición no había terminado. Años después, Elena falleció. Fue una muerte tranquila, en su cama, rodeada de su familia. Nadie pensó mucho en ello, hasta que comenzaron a notar algo extraño en su tumba. Las flores que la gente dejaba no solo permanecían frescas, parecían más vivas que nunca. Los colores eran más vibrantes, los pétalos más firmes y el aroma más intenso. Era como si la muerte de Elena hubiera invertido la maldición, como si aquello que había lanzado sobre mi tía ahora la estuviera persiguiendo a ella. Algunos dijeron que era una especie de justicia divina, que Elena estaba pagando el precio por lo que había hecho. Pero yo no estoy tan segura. Cada vez que pienso en esas flores, en cómo parecían desafiar el tiempo, no puedo evitar sentir que algo más estaba ocurriendo, algo que no puedo entender. Tal vez la muerte no es el final, ni siquiera para las maldiciones. Tal vez hay cosas que continúan, que se arrastran entre nosotros, buscando un equilibrio que nunca logran encontrar. A veces paso por el cementerio y miro la tumba de mi tía, con su tierra seca y las flores marchitas que nadie se atreve a reemplazar. Luego miro la tumba de Elena, rodeada de flores que nunca parecen morir. Y no puedo evitar preguntarme si algún día, cuando ambas tumbas sean olvidadas, la maldición encontrará otro lugar donde asentarse, esperando a la siguiente persona que cometa el error de invocar algo que no puede controlar. El lamento del sepulturero. Hay trabajos que te acostumbran a la muerte, o al menos eso dicen. Yo no estoy tan seguro de que sea verdad. Mi nombre es Antonio y llevo más de 20 años trabajando como sepulturero en un pequeño panteón en las afueras de Guanajuato. Lo que sucedió en 2005 cambió para siempre la forma en que veo mi oficio, y hasta el día de hoy me pregunto si no habría sido mejor renunciar en ese momento y jamás volver a pisar un cementerio. Aún siento el peso de lo que pasó aquella noche, como si estuviera escrito en mi piel. Por más que intento olvidarlo, no puedo. Porque hay algo que uno no olvida, la sensación de que presenciaste algo que no pertenece a este mundo. Todo comenzó con el entierro de una mujer llamada Doña Rosario. Era conocida en el pueblo por su carácter reservado y por vivir completamente sola, a excepción de su único hijo, Juan, que rondaba los 40 años. Cuando murió, las lenguas del pueblo no tardaron en comenzar a murmurar. Se decía que Rosario no era una mujer cualquiera, que estaba involucrada en cosas oscuras, que tenía conocimientos que nadie más poseía. Había quienes afirmaban haberla visto por las noches llevando velas y objetos extraños al panteón, murmurando oraciones en un idioma que nadie entendía. Otros decían que en su casa nunca faltaban las gallinas negras y los gatos con ojos amarillos que la seguían a todas partes. El día de su funeral, todo el pueblo asistió, no por respeto, sino por morbo. Querían ver si ocurría algo extraño, algo que confirmara las historias que la rodeaban. Yo estuve presente desde temprano, preparando la fosa donde descansaría. Todo parecía normal, excepto por una incomodidad latente que se sentía en el aire. Cuando el cortejo llegó al cementerio, noté que Juan estaba pálido, casi temblando. Caminaba detrás del ataúd con una mirada perdida, como si no estuviera ahí en realidad. Mientras el sacerdote comenzaba la ceremonia, Juan se acercó al ataúd, mirándolo fijamente, y luego hizo algo que heló la sangre de todos los presentes.
Con voz entrecortada, comenzó a gritar que no quería que enterraran a su madre. Decía que ella había hecho un pacto con el diablo, que si la ponían bajo tierra, algo terrible iba a suceder. La gente intentó calmarlo, algunos diciendo que estaba afectado por el dolor, otros riéndose de sus palabras. Pero yo vi algo en sus ojos, una mezcla de miedo y desesperación que no era fácil de ignorar. Finalmente, lo apartaron y el entierro continuó como si nada hubiera pasado. Esa noche, me quedé hasta tarde en el cementerio, terminando de sellar la tumba. Era algo que solía hacer por las noches para evitar que la tierra quedara suelta y que los animales merodearan. Mientras trabajaba, sentí como el ambiente se volvía cada vez más denso. La luna llena iluminaba el lugar, y las sombras de las cruces y lápidas parecían alargarse de manera antinatural. Me repetía a mí mismo que eran imaginaciones mías, que estaba cansado, pero no podía evitar mirar constantemente por encima de mi hombro. Todo estaba en silencio, pero había algo en ese silencio que me hacía sentir observado. Cuando terminé de colocar la lápida de Doña Rosario, sucedió algo que nunca podré explicar. Apenas toqué la piedra, un sonido grave y profundo retumbó, como si viniera de la tierra misma. Me quedé inmóvil, mirando la lápida, tratando de entender qué había pasado. Era como si algo estuviera respondiendo. Entonces lo sentí. No puedo describirlo de manera precisa, pero era como si el aire alrededor de la tumba se hubiera vuelto más pesado, cargado de una presencia que no podía ver pero que estaba ahí, innegablemente ahí. Intenté ignorarlo y terminé mi trabajo lo más rápido que pude. Mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en lo que Juan había dicho. ¿Y si tenía razón? ¿Y si su madre había hecho algo en vida que ahora afectaba a todos los que estábamos involucrados en su muerte? Esa noche dormí intranquilo, despertándome cada pocas horas con la sensación de que algo estaba mal, aunque no podía identificar qué. Al día siguiente, llegué al panteón temprano, como siempre. Todo parecía normal hasta que vi algo que me paralizó. Juan estaba ahí, frente a la tumba de su madre. Pero no estaba de pie. Estaba tirado en el suelo, con la cara vuelta hacia la lápida, los ojos abiertos de par en par y una expresión de terror que jamás olvidaré. Parecía como si hubiera visto algo tan horrible que su mente no pudo soportarlo. Intenté acercarme, pero mi cuerpo no respondía. Finalmente, reuní el valor suficiente para llamar a las autoridades. La policía llegó y se llevó el cuerpo, pero no pudieron encontrar una causa clara de muerte. No había señales de violencia, no había heridas, nada. Solo esa expresión indescriptible en su rostro, como si hubiera muerto de puro pánico. Los rumores en el pueblo no tardaron en desatarse. Decían que Juan había desenterrado el ataúd de su madre durante la noche, que había visto algo dentro que lo había matado. Otros decían que simplemente se había acercado demasiado a la lápida y que algo de lo que ella había hecho en vida lo había alcanzado desde el más allá. Después de eso, las cosas comenzaron a empeorar. Cada vez que pasaba cerca de la tumba de Doña Rosario, sentía una presión en el pecho, como si algo intentara apartarme de ahí. No fui el único. Los otros trabajadores del cementerio comenzaron a evitar esa área, incluso los visitantes decían que no podían quedarse mucho tiempo cerca sin sentirse incómodos. Algunos aseguraban que las velas que dejaban en la tumba se apagaban solas, sin importar que tanto soplara el viento. Otros decían que las flores se marchitaban más rápido de lo normal. Un día, mientras limpiaba una sección cercana, noté que la lápida de Rosario tenía grietas que no estaban ahí antes. Era como si algo desde adentro estuviera intentando salir. Me alejé de inmediato, pero no podía dejar de mirar hacia atrás, esperando ver algo que confirmara mis sospechas. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades del cementerio decidieran sellar la tumba por completo. Colocaron cemento y reforzaron la lápida, como si eso pudiera contener lo que fuera que estuviera ahí. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos sabíamos que había algo profundamente mal con ese lugar. Con el tiempo, la historia de Doña Rosario y su hijo se convirtió en una leyenda local. La gente del pueblo evitaba pasar cerca del cementerio por las noches, y los pocos que se atrevían decían que podían sentir algo vigilándolos desde la distancia. Yo continué trabajando ahí,
aunque con más precaución que nunca. Aprendí a ignorar las cosas que no podía explicar, a evitar las tumbas que parecían tener algo más que tierra bajo ellas. Sin embargo, nunca he podido olvidar la mirada de Juan, ni el sonido que escuché esa noche mientras sellaba la tumba. A veces me pregunto si hice algo mal, si de alguna manera contribuí a lo que le pasó. Pero luego recuerdo que hay cosas que simplemente están más allá de nuestro entendimiento, cosas que no deberíamos intentar comprender. Lo único que sé con certeza es que la tumba de Doña Rosario no es un lugar cualquiera. Es un recordatorio de que la muerte no siempre es el final, y de que algunas personas, incluso después de morir, todavía tienen cuentas pendientes con este mundo. El funeral silencioso. No hay nada más aterrador que un silencio absoluto. Un silencio que no es natural, que se siente como si algo invisible y enorme estuviera vigilando, esperando a que pase lo inevitable. Mi nombre es Luis, y en 2016 viví algo que aún me cuesta explicar sin sentir que estoy reviviendo cada momento. Ocurrió en un pequeño pueblo de Guerrero, donde el funeral de un hombre que apenas conocía dejó al pueblo entero atrapado en un silencio que parecía un castigo, una advertencia de algo mucho más grande que nosotros. La muerte de Pablo, el difunto, no fue exactamente una sorpresa para nadie. Era un hombre reservado, solitario, y aunque no era particularmente mayor, su salud se había deteriorado en los últimos años. Según los vecinos, había comenzado a enfermar de manera inexplicable. Perdía peso, su piel se veía ceniza, y sus ojos estaban hundidos en un rostro demacrado. Decían que los doctores no encontraban una causa específica, pero todos en el pueblo sabían que su muerte había sido algo más que una simple enfermedad. El día de su funeral, el ambiente ya era extraño desde el principio. Llegué temprano al pequeño salón comunitario donde se velaba el cuerpo, un lugar que normalmente estaba lleno de murmullos, llantos y el sonido de pasos apresurados. Pero cuando crucé la puerta, me golpeó algo que no había sentido antes, el más absoluto silencio. No se escuchaba nada, ni siquiera el crujido de los zapatos contra el piso de cemento o el roce de las sillas cuando alguien se movía. Era como si todo el sonido hubiera sido succionado del lugar, dejándonos atrapados en una burbuja de quietud. Los asistentes notaron lo mismo. Se miraban entre ellos, confundidos, pero nadie dijo nada. Tal vez no podían. Vi a una mujer mover los labios como si estuviera rezando, pero no emitía ningún sonido. Parecía que incluso las voces habían desaparecido. Algunas personas intentaron disimular el miedo que comenzaba a reflejarse en sus rostros, mientras otras simplemente evitaban mirar al ataúd, como si no quisieran admitir que algo no estaba bien. Me acerqué al féretro, más por curiosidad que por respeto, ya que Pablo y yo apenas éramos conocidos. Su cuerpo yacía ahí, inmóvil, con un traje viejo que parecía no haber sido hecho a su medida. Su rostro no mostraba paz ni dolor, sino algo más, algo difícil de explicar. Había una tensión en su mandíbula, una rigidez que no se parecía al descanso eterno que esperas ver en alguien que ha muerto. La vela más cercana parpadeó ligeramente, pero no hizo ningún sonido. Ni siquiera el chasquido típico de la cera derritiéndose. Mientras observaba, noté que una anciana, conocida como Doña Clara, estaba parada cerca de la esquina de la sala. Era una mujer que muchos en el pueblo respetaban, pero también temían, debido a su habilidad para sentir cosas que otros no podían. Fue ella quien rompió el silencio, aunque no porque hablara, sino porque de repente se inclinó hacia otra vecina y movió los labios en un intento de explicar lo que estaba pasando. No podía escuchar lo que decía, pero leí sus labios, hizo un trato. Después, miré a Pablo de nuevo y algo dentro de mí se enfrió. Recordé los rumores. Durante años, se había dicho que Pablo no era un hombre común. Algunos decían que había hecho un trato con algo que no pertenecía a este mundo, una entidad oscura que le había otorgado riqueza y poder en su juventud, pero que, como todos los pactos, tenía un precio. No era una historia que yo hubiera creído en su momento, pero ahora, parado frente a su ataúd, en medio de un silencio antinatural, no parecía tan descabellada. Cuando la procesión al cementerio comenzó,
el silencio nos siguió como una sombra. Caminábamos lentamente por las calles del pueblo, pero nada se escuchaba, ni el viento, ni las ramas de los árboles, ni siquiera el zumbido de los insectos que normalmente llenaban el aire al caer la tarde. Era como si todo el pueblo estuviera contenido dentro de una campana de vidrio, atrapado en un vacío opresivo. Algunas personas llevaban velas, pero ni siquiera el chisporroteo de las llamas rompía el silencio. Todos avanzábamos como autómatas, incapaces de sacudirnos la sensación de que algo invisible nos observaba. Cuando llegamos al cementerio, el ambiente se sentía más pesado. Las cruces de madera y las lápidas parecían más viejas, más deterioradas de lo normal, como si hubieran envejecido décadas en cuestión de días. Bajaron el ataúd a la fosa en completo silencio, y ni siquiera el golpe de la madera contra la tierra produjo sonido. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie podía ignorar. La tierra alrededor de la tumba comenzó a vibrar ligeramente, como si algo debajo de nosotros estuviera despertando. Algunas personas se apartaron, horrorizadas, mientras otras se quedaron congeladas en su lugar, incapaces de moverse. Doña Clara, la anciana que había mencionado el trato, se acercó a la tumba y miró fijamente al ataúd. Aunque no podía escucharla, podía ver que estaba diciendo algo, como si intentara detener lo que estaba pasando. Pero entonces la vibración cesó, y por un momento, todo quedó inmóvil. Fue peor que antes, porque el silencio ya no se sentía como algo natural. Era un vacío absoluto, una ausencia que parecía estar esperando algo. Cuando todo terminó, las personas comenzaron a dispersarse rápidamente, evitando mirarse entre ellas. Nadie quería admitir lo que había pasado, ni siquiera a sí mismos. Pero el silencio no terminó ahí. En los días que siguieron, el pueblo quedó sumido en un silencio perpetuo. No era solo una sensación, era real. Los autos no hacían ruido al pasar, las puertas no rechinaban al abrirse, y ni siquiera las conversaciones entre vecinos producían sonido. Podíamos mover los labios y gesticular, pero las palabras no salían. Era como si la entidad que reclamó el alma de Pablo también hubiera reclamado el sonido del pueblo. Al principio, la gente trató de seguir con su vida. Pero el silencio empezó a volverse insoportable. Algunos comenzaron a mudarse, diciendo que no podían soportarlo más. Otros intentaron encontrar explicaciones lógicas, problemas atmosféricos, fenómenos científicos que nadie entendía. Pero quienes se quedaron sabían que no era algo que pudiera explicarse con palabras. Doña Clara dijo que era un castigo, una consecuencia del trato de Pablo, y que el pueblo pagaría el precio hasta que su deuda fuera completamente saldada. Con el tiempo, el silencio comenzó a afectar más que nuestros oídos. Las personas se volvían más retraídas, más agresivas, como si el vacío alrededor de nosotros estuviera infiltrándose en nuestras mentes. Las plantas dejaron de crecer, y los animales desaparecieron poco a poco. Incluso el cielo parecía más gris, como si el mundo entero estuviera muriendo lentamente. Fue meses después cuando el silencio finalmente comenzó a ceder. Primero fue un pequeño crujido al abrir una puerta, luego el sonido del viento rozando las hojas de un árbol. Poco a poco, el ruido regresó, pero nunca volvió a ser el mismo. Era más apagado, más distante, como si todavía estuviera siendo retenido por algo que nunca nos dejó por completo. Hoy, el pueblo sigue de pie, pero nunca volvió a ser el mismo. Las personas que vivieron aquel silencio evitan hablar de ello, como si al hacerlo pudieran invocar su regreso. La tumba de Pablo está ahí, pero nadie se acerca a ella. Algunos dicen que si te quedas en silencio cerca de su lápida, puedes sentir algo moviéndose debajo de la tierra, esperando, tal vez, a que alguien más haga un trato que no pueda cumplir. Yo me mudé hace años, pero a veces, en las noches más tranquilas, cuando todo a mi alrededor está en silencio, me encuentro conteniendo la respiración, esperando escuchar algo. No sé si es el eco de lo que pasó aquel día, o si el silencio nunca nos dejó realmente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.
Saludos.